¿Cómo están, hermanos? Vamos a leer la palabra de la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel 18. Vamos a leer desde el versículo 1. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvía, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. El rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo, uno avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad, que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Hasta aquí nada más vamos a leer. Cuando tenía 15, 16 años, empecé a robar mientras que iba creciendo. Cuando ahora me pongo a pensar, en ese entonces en el que el trigo iba madurando, nosotros gateábamos en el campo de trigo, cortábamos los trigos y lo poníamos en el pecho. Íbamos al pico del monte y algunos íbamos y juntábamos madera y hacíamos fuego y cocinando el trigo en ese fuego. Cuando todo se cocinaba, frotábamos el trigo, y cuando uno frota, ahora podía descascararse, y cuando soplamos, la cáscara se va y se queda solamente lodo adentro. Ay, cuando yo contaba esto, tanto quería comer. No se imaginan lo delicioso que era. Y así antes robábamos papa. Suelen poner maderas con espina alrededor del huerto, y teníamos que entrar por abajo y con un cuchillo que cortaban el lápiz teníamos que cortar ese lado y entrar. Entonces una rama se desprende. Tenemos que sacar una rama, entonces es un espacio donde uno puede entrar. Robábamos manzanas, pero al salir, cuando ponemos la madera en el mismo sitio, no se nota. Pero a veces, una vez realmente, cuando nos escapábamos, casi el dueño nos pilla.
Y luego no sabíamos dónde habíamos sacado y casi nos atrapan. En ese entonces en nada pensaba. Cuando queríamos ir a la iglesia para tener culto, ya que había robado, tenía mucho remordimiento y conciencia. No solamente con el trigo, yo robaba manzana, yo sacaba el papa, la batata, había muchos huertos en el campo y robábamos así. Cuando veníamos a la iglesia, por el pecado, en gran manera sentía remordimiento. Yo, sin lugar a duda, dudaba de que yo iría al infierno. Una vez, uno tenía que pintar la campana de la iglesia. Si me caigo aquí, si me caigo pintando, Dios no me dará más puntos. Y yo vivía en medio de los remotos sin conocer la Biblia. Y en el año 1962, yo paso a paso iba leyendo la Biblia y simplemente leí en Hebreos 4 acerca de la ofrenda del pecado. Yendo a la iglesia presbiteriana, siempre tenía una confusión en el corazón. El Señor Jesús había muerto por mi pecado. Y a pesar de que dice que fue crucificado por nuestro pecado, y siempre yo era enseñado, me enseñaban de que yo era pecador. El Señor Jesús murió crucificado y si sigo siendo pecador, ¿cómo podría yo lavar mi pecado? Al final, yo iba leyendo, buscando y buscando en la Biblia. En ese entonces, en otoño, algo maravilloso que encontré en Levítico 4 acerca de la ofrenda por el pecado, encontré. En Levítico 4, 4 cosas aparecían. En Levítico 4, el primero era cuando toda la congregación de Israel cometía pecado. En segundo lugar, cuando el jefe de la tribu cometía pecado. Cuando toda la congregación cometía pecado, el primero es cuando el sacerdote comete pecado. En segundo lugar, cuando toda la congregación comete pecado. En tercer lugar, cuando el jefe de la tribu comete pecado. En cuarto lugar, cuando un hombre común comete pecado. Algo maravilloso. La manera en la que el pecado era lavado estaba en este lugar. Y yo detalladamente iba leyendo la Biblia. Entre las 4 cosas, la ofrenda por el pecado del hombre común. En la Biblia dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Ahora, esta es la manera para obtener perdón. Y yo estaba como ansioso. Mi pecado también será perdonado de esta manera. Y luego yo leía el siguiente versículo. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar holocausto. La duda más grande, ¿cuál era? Ahora tenemos la ofrenda que es la cabra. Sobre la cabra nos dice que pongamos la mano. Porque nosotros nos ponen la mano cuando somos pastores y ancianos. La cabra, ¿por qué razón debemos poner la mano sobre la cabra si no se convierte en pastor? Luego yo tenía la pregunta
Continuamente yo leía desde Génesis. La Biblia me iba respondiendo las preguntas. En Levítico 16, 21 yo iba leyendo. Aquí en Levítico 4 habla cómo pone la mano, pero no cuenta la razón de por qué debe ponerse la mano. Pero, como está escrito en la Biblia, escudriñad la palabra de Jehová, dice, no hay nada que deje de tener su pareja y que no hay nada que deje de tener su compañera, que no hay nada que carezca. Dentro de la Biblia está todas las condiciones para que toda pregunta se resuelva. Además, todo tiene su compañera, dice. Cuando Dios hizo al hombre, hizo hombre y mujer, había hecho una pareja. La mujer, por más que sea inteligente, saludable, por más que el hombre sea saludable, solo el hombre no puede tener un hijo, la mujer tampoco sola no lo puede tener, deben hacer una pareja para poder tener un hijo. Y ya que la Biblia está hecho como una pareja, cuando leemos una parte nada más, perfectamente no podemos conocer la Biblia. Eso llegué a entender. Yo, en el punto de obtener perdón del pecado, yo tenía mucho pecado y cuando iba leyendo acerca del perdón del pecado sobre la cabra, bueno, ¿por qué uno debe de hacer la imposición de mano? ¿Por qué debe poner la mano? Y yo tenía que buscar ello, pero entendí que debía de buscar su compañera. Hoy en día, cuando buscamos en la computadora, rápidamente podemos encontrar. En ese entonces no tenía ni computadora. Y yo seguía leyendo y he visto Levítico en 16, 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Yo para obtener el perdón del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, alguien debe morir. Aquella cabra ha sido elegida para hacer ofrenda. Ha sido elegido como ofrenda y para morir por mi pecado. Debíamos de traspasar nuestro pecado a la cabra. En Levítico 16, 21 dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todo su pecado, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. De esa manera, sobre la cabeza del macho, cuando pone la mano, el pecado pasa a la cabra. Esto es lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Es la sombra de Jesucristo. Cuando leí esto y me puse a pensar, yo me acordé. En San Mateo capítulo 3, ¿qué había ocurrido? El Señor Jesús había recibido el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Jesús debía de ser bautizado? No tenía pecado, no tenía necesidad de obtener el bautismo, entonces se negó Juan. Jesús tenía otra voluntad. El pecado de este mundo vino para perdonar Jesús. Primeramente, ese pecado, todo pecado debía de recibirlo
ahora mediante Juan el Bautista. Cuando era bautizado, ahora ponía la mano y esa imposición. Jesús ahora no se arrepentía por el pecado porque tenga pecado. Todo pecado ahora lo pasaba a Jesús. En San Mateo capítulo 3 aparece aquello. Ahora Jesús recibió el bautismo y ahora Juan el Bautista dice, ¿por qué usted viene? Pero deja ahora, dice Jesús, que es, aquí dice, pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando se cumple toda justicia, todo pecado debe ser perdonado. En el Antiguo Testamento hacían la imposición de mano sobre la oveja. Esta oveja se refiere a Jesucristo. Jesucristo ahora le habían puesto la mano y había recibido el bautismo. Y no viene a ser el bautismo en el que Jesús se arrepiente de su pecado, sino que nuestro pecado lo pasamos al Señor Jesús. Pero Juan el Bautista, esto aparece en San Mateo capítulo 3. Nos acordamos, es bien interesante la Biblia. En San Mateo 1, ¿cómo está escrito? Y al día siguiente, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se había asustado en gran manera. ¿Por qué? Nuestro pecado no permanece en nosotros. De antemano, todo ha pasado a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando ve cómo Jesús aparece al día siguiente, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señores, ustedes, ¿qué es el punto importante? Sea el pensamiento que tengan, sea el concepto que tengan, sin necesidad, sin importar, el pensamiento de ustedes está equivocado. ¿No se entienden? ¿Ustedes pueden estar de acuerdo? Puede que el pensamiento de ustedes puede que esté equivocado. ¿La palabra de Dios también puede estar equivocado? ¿La palabra de Dios puede estar equivocado? De ninguna manera puede estar equivocado, de ninguna manera. La palabra de Dios, tal como lo dice, se cumple. Nuestro pecado pasó al Señor Jesús. Amén. Algo muy importante. Toda prédica que anunciamos se fundamenta en la palabra de Dios. Por más bueno que sea el sermón, si no es igual a la palabra, eso es una falsedad. Oyendo la palabra, ¿esto es igual a la Biblia? Sí o no, uno debe discernir eso. Y cuando vemos que conforme a aquella palabra el pecado ha sido perdonado, nuestro pecado, para pasarlo al Señor Jesús. Cuando le había puesto la mano Juan el Bautista en el río Jordán, en ese momento el pecado de todo el mundo pasó al Señor Jesús. Luego, al día siguiente, cuando vino Jesús, Juan que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Señor Jesús, cuando muere crucificado, ¿logran entender? Cuando Jesús muere en la cruz, en ese momento, todo nuestro pecado acaba.
¿Qué les parece? 나는 아무것도 안 했는데. Yo no hice 내 absolutamente 나쁜 게 nada. 이만큼 했는데. Hice muchas 근데 cosas 내 죄가 malas, 씻어졌어. pero el 말이 pecado ha 돼. sido lavado. ¿Eso tiene 예, sentido? 우리는 그렇게 생각. Sí, nosotros pensamos de tal manera, 왜냐하면 우리는 pero 성경 말씀 앞에 delante de la palabra de la Biblia, 모든 걸 다 죽여. nosotros debemos matar 아무것도. todo lo nuestro 자, 이제 y 이야기를 sin dejar 뭘 nada. 이야기하는 거죠? Vamos a hablar ahora 다윗이 많은 아들이 acerca del punto central. David tenía muchos hijos, 압살롬이라고 하는 아들이 있었어요. pero entre ellos tenía el hombre llamado Absalón. Absalón. 그놈. Ah, ese hombre. 이름은 압살롬이 그놈 압살롬. Ah, Absalón, ese 이름은 Absalón. 그래 좀 이상해 지었어요. Su nombre también bien raro, ¿verdad? 물론 히브리어는 그렇죠. Claro, es hebreo. 압살롬이 있었는데 Estaba Absalón. 그놈이 어느 날 De 자기 repente ese 아버지를 día, 내겠어요. ahora se sublevó ante el padre 그 자기 아버지는 왕위를 뺏으려고 했어요. y quería sacarle el reino, el trono a su padre. Y viene con el ejército. Y el corazón del israelita se dirige a Absalón. 압살롬은 머리가 너무 머리카락이 좋아요. Su cabellera era bien bonita. 아주 거의 자랑스럽게. Él estaba bien orgulloso de su 왕이 저울 cabello. 달아보니까 저울이 무겁게 나왔다고 돼 있어요. Y dice que cuando él pesaba eso era bien pesado. 휘날리면서 Ah, siempre él echaba a volar su cabello. 아래 해가지고 Sí, siendo largo como una mujer. Y eso creció. Así creció. 압살롬이 Pero un día Absalón ahora vino a atacar a David. 다윗이 David 그 소식을 들었어요. había oído aquella noticia. 그럼 만약에 다윗이 거기 앉아 있으면 Y si David seguía sentado allí, 군인과 압살롬 군이 싸움이 벌어지고 ahora iba a haber una pelea con el ejército de David y Absalón. Era bien peligroso. 피해줬어요. Y David se escapó. 그러니까 압살롬이 다윗을 사는. Absalón entró al palacio donde vivía David. 다윗은 피난 Desde ese 생활을 momento vivía una vida de refugio David. 자, 오늘 이 성경 말씀에 보면 Aquí cuando vemos la palabra hoy, 이제 그 압살롬하고 en 2 다윗이 Samuel 18, Absalón 광야에서 vemos como David 싸웁니다. ahora va de refugio y ellos pelean en el desierto. 근데 여러분 다윗은 진짜 David en realidad 아주 뛰어난 머리를 가지고 tiene una mente brillante, estrategia brillante para la guerra. 셋으로 나누어 가지고 Él había dividido el ejército en 3 grupos y le había encargado a los generales. 그리고 이제 나도 이제 전쟁에 나가겠다. Yo también voy a ir a la guerra, dijo. 장군들이 안 됩니다. Y los generales dijeron, no, usted de ninguna manera debe ir a la guerra. 이따 우리를 도와 주십시오. Usted, por favor, ayúdenos quedándose aquí. 신하들이 나가고 Entonces fueron los siervos y se encontraron con el ejército de Absalón en el bosque. 자 이제 우리가 여기서 Aquí debemos de pensar en algo. 압살롬은 자신만만했어. Absalón 정말 realmente 칼 confiaba en 한번 안 쓰고 sí, 아버지가 있는 왕궁을 빼앗았어. no usando nada de espada, 그리고 le 많은 sacó el 군인들 palacio de 전부 su 다 자기를 padre. Y ya que tanto ejército le seguía, 자기 자신을 믿는 마음이 가. tenía el corazón de confiar en sí. 자 여러분 우리가 신앙에 가장 중요한 게 En la vida de fe, lo más importante que es 여러분이 가진 성경 가진 esa- 어떤 ese pensamiento, esa Biblia que ustedes tengan, 여러분 sea cual 생각이 fuera la 어떤 Biblia, 사고가 el pensamiento profundo de ustedes, 확인을 해봐야 siempre deben confirmar a ver si encaja eso con la palabra. 만약 여러분이 아무리 뛰어난 지혜를 가지고 있다 Por más que tengan una sabiduría sobresaliente, 성경하고 맞지 않으면 여러분 결국 si no encaja la Biblia, al final van a 아무리 fracasar. 여러분 미련하고 어리석은 사람이라도 Por más necia que 성경을 sea la 읽고 persona 성경을 leyendo 믿는 la 성경대로 Biblia, si 달려가면 confía en la Biblia, si marchan conforme a la Biblia, ustedes van a triunfar. 압살롬은 Absalón había ido a la guerra. 여기 이제 압살롬 혼자 Absalón 노새를 타고 solo sobre el caballo, 그리고 이제 혼자 그 숲속을 solo. 헤매고 다니. Él estaba perdido en el bosque. 근데 이제 압살롬이 자기가 Absalón, 웬만하면 왕이 si es posible, ya que él es
rey. 이제 참 왕자를 빼앗았잖아. Le ha sacado el lugar de 그러니까 rey. 자기 보호자도 있어야 하고 자기 Debe tener alguien que le guarde, debe haber alguien que le cuide cuando viene el enemigo. No estaba nadie, solo él. Ahora feliz, corría con el caballo sobre la selva. 노래가 뛰는 펄쩍펄쩍 뛸 Y 때마다 cuando iba corriendo con el caballo, el cabello sube, baja, ¿verdad? 근데 이제 머리가 막 위로 Y cuando el 올라갔는데 cabello una vez subió, él ya que fue con el cabello suelto, 머리카락이 el cabello 딱 걸려버려. se había enredado en la rama. 그 노새가지에 딱 뛸 때 몸이 Y cuando 올라갔다가 ahora saltó, el cabello saltaba y bajaba de esta manera, bajaba y subía. 그러니까 이제 머리카락이 Entonces, el 나무에 cabello, 긴 머리카락 딱 걸리니까 ahora cuando se enredó en la rama, 이제 압살롬 머리에 매달려. Absalón ahora estaba 나무에 머리가 colgado en la rama 매달렸죠. porque el cabello se enredó en la rama, él estaba colgado. Pataleaba, no había ni una manera, por más que patalee, 옆구리에 차오던 칼을 끄집어내가지고 sacando la espada de los costados. Si él se corta el cabello, se resolvería todo. 자랑스러운 머리이기 때문에 Era un cabello en el que tanto se jactaba 머리 자랑하느라고 투구도 안 y 씁니다. para jactarse ni se había puesto el 머리카락을 casco, 자를 수가 없는 거죠. pero no podía cortar el cabello y estaba colgándose y no había manera de cómo resolver eso. 머리카락 깔지도 못하고 할 수가 Ah, ¿qué hago? No había manera. 이제 그 Entonces 왕의 부하가 봤어요. había visto esto el siervo de David. Vino junto al general. 압살롬의 머리가 저 나무에 상수리 나무 매달렸어. Absalón está colgado en el árbol. ¿Por qué no le mataste al momento? 다윗왕이 죽이지 말라 그랬어. Es que David dijo que no lo matemos. 저 지체할 수 없다. Sí, 그래서 이제 no puedo tardarme más. Joab va y le apuñala en el corazón de Absalón. 요압의 병기 맡은 다는 지금 저 Joab, 압살 쳐서 ahora sus soldados van y le clavan y en trozos le dejan y muere Absalón en ese lugar. 중요한 것이 뭐냐? Algo muy importante que es 전쟁터에 나가면 다 cuando uno va a la guerra. Todos se ponen el casco en la cabeza. 자기는 머리카락이 너무 자랑스러워 이걸 Él estaba 투구 쓰면 jactándose de su 머리카락이 안 보이잖아요. cabello, pero si se pone el casco, obviamente no se ve, no podrían ver su cabello y no podría jactarse. Él sacó la espada y podría cortarse el cabello, pero su orgullo era el cabello, pero no podía cortarse el cabello. Al final, Joab viene y le clava el corazón. 그리고 압살롬이 죽어. Absalón luego muere 사람들 거기다 무더기 돌무더기 쌓아가지고 y la gente había puesto un sepulcro de rocas. 생을 끝내. Acabó así su vida. 이야기는 그런 이런 이야기입니다. Bueno, la historia trata de esto. 중요한 것은 Algo muy importante que es 우리가 아는 모든 일에 todo lo que 하나님으로 nosotros conocemos. Todo surge por Dios. 화람문 안 쏘고 Absalón no usaba de 화람문 안 arco, 휘두르고 no usó de ello, 왕국을 빼앗았어요. no usó nada de ello y simplemente le despojó a David 자신감이 넘쳤어요. del palacio. Entonces él estaba bien confiado. David, para cuidar a su pueblo, simplemente se fue para atrás porque si ellos peleaban, surgiría una gran guerra. En ese momento, ya David tenía bastante ejército y empieza la guerra entre Absalón y David en el bosque, en la jungla. Absalón, ¿en qué cometió el error? El error más grande es que no se puso el casco. Otra cosa que es, el rey está en el lugar más alto. No tenía paje de armas que le guarde a él.
압살롬이 그랬을 거야. ¿Por qué Absalón habrá actuado así? 자기는 Él 창한문 안 들고 화난문 안 no 쓰고 había usado 아버지 nada de 왕궁을 ningún armamento, ni arco, ni flecha, para 이제 tomar el 자기의 palacio del 관련들을 보면 padre. 충분히 아버지를 죽이고 왕위를 빼앗을 수 있다고 Obviamente, él pensaba que iban a poder matar a su padre y sacar el reinado. 생각했겠습니까? Habrá pensado que Dios 그 estaba 다음에 con 압살롬이 David. 절대로 그렇게 하지 못했을 거예요. Absalón, si hubiese 자, pensado, no 중요한 iba a 건 poder 우리가 actuar 오늘 así. 가난한 Muy 신앙생활 한다고 importante. 하지만 Muchos dicen llevar la vida de fe. 어떤 일이나 자기 인간적인 생각을 Cuando ocurre algo, confía mucho en el pensamiento del hombre 그리고 자기 잘난 머리카락을 y su cabello en el que se jacta, se enorgullece por ello. Sí, no hay necesidad de que tenga paje de armas, suficientemente puedo matar a David. Mi padre está viejo, yo soy joven, y si peleamos, voy a mover un poco la espada y es suficiente. Es importante. Para que Absalón fracase, Dios le puso ese pensamiento. Y para que David pueda obtener la victoria, Dios abrió el camino para guardar a David y para proteger a él. La gente parece muy inteligente, muy sabia, pero son muy necios en la vida de fe. Cuando me encontré con el presidente de Ghana por primera vez, les conté varias veces, el presidente Jonathan Meade, el presidente de Ghana, cuando yo fui a Ghana a realizar la campaña, en ese momento 2.200 jóvenes se encontraban y estábamos realizando el retiro. Y vino la primera dama para darnos el mensaje de felicitaciones. En ese momento, cuando acabó el mensaje, ella se marchó y estuvo hasta el último momento sin marcharse. Cuando acabó toda la campaña, todos se marcharon y la primera dama se acercó junto a mí y me dijo a mí: Pastor, el presidente está bien enfermo. ¿Usted podría orar por él? Al día siguiente ella vino con su carro, me subió y fuimos al palacio del presidente. El presidente Jonathan Meade, yo me encontré. Era presidente, el presidente con más fe en Ghana. En ese momento, cuando se encontró conmigo, hubo algo que él me dijo: Pastor, en esta mañana, yo abrí mis ojos después de haber dormido. ¿Cuántos días podré vivir más? Si vivo máximo, podré vivir 5 días. Entonces, puede que muera hoy mismo. Desde 1 año y medio, él estaba luchando con la enfermedad. La enfermedad no mejoraba, empeoraba más y más. De esa manera, me dijo a mí: Pastor, yo soy reconocido como el presidente con más fe en Ghana, pero hay una cosa por la cual yo tengo miedo. Aunque soy presidente, yo también he cometido pecado. No pude obtener el perdón del pecado. Realmente miles de iglesias en Corea, todos están cautivados ante este problema. Con empeño congregan a la iglesia, son diáconos, ancianos, pero el pastor le enseña de que es pecador.
죄 사함을 받지를 못한다. no puede obtener el perdón del pecado. 그죄 사함 받으면 죽으면 지옥을 간다. Si muere sin obtener el perdón del pecado, irá al infierno. 가나 대통령이 뭐 벌벌 떠는 El presidente Ghana temblaba en gran manera. 까지 했습니다. 이제 내가 Yo 더 바라겠습니까? fui hasta presidente. ¿Qué esperaría más? Ahora me dicen que soy el presidente con más fe, pero no puedo obtener el perdón del pecado. Pastor, el miedo más grande es que no puedo obtener el perdón del pecado y si muero así iré al infierno. En la Biblia, Jesús murió por nuestro pecado. ¿Cómo podemos obtener el perdón del pecado? Y exactamente nos va hablando acerca de ello. En la iglesia de Corea, en ninguna iglesia nos explica exactamente de cómo nuestro pecado ha sido lavado. Por lo cual muchos miembros de Corea son ancianos, diáconos, ellos pagan, ofrendan, y aunque ellos han trabajado con empeño, cuando están delante de la muerte, todos cierran la boca. Señores, piensen, David estaba como rey, viene Absalón, David se escapa, Absalón toma el palacio y obtiene la victoria. Absalón se convierte en rey y David debería morir estando vagando allí. Este era el pensamiento de Absalón. Dios, ¿qué corazón tiene? Ustedes, cuestión del trabajo o para mejorar, o ganar dinero, todas aquellas cuestiones. La mayoría es conforme a la voluntad de Dios. Simplemente ustedes piensan, tengo que conseguir trabajo, ganar dinero y vivir así. Simplemente, en el ángulo que uno vea, pareciera que Absalón se ha convertido en rey por completo. Pero David era el rey elegido por Dios. Y no puede ser así. Él, sin usar ningún arma, se convirtió en rey, le quitó el palacio. Pero cuando surgió la guerra, Absalón tenía mucho pensamiento suyo. Ese cabello tan bello no quería esconder. Y le había sacado del palacio. El rey, no tendrá nada. Yo solo, cuanto fuese, podré lograrlo. Y contento sobre el caballo, él iba en medio del bosque corriendo. Por ejemplo, cuando salta el caballo, él debía de agacharse. Y cuando él bajó, el cabello sube cuando él hace la bajada. Y eso se colgó en el árbol. Y simplemente pasó el animal nada más. Él estaba colgado. Si fuésemos nosotros, sacaríamos la espada, cortaríamos el cabello. Es simple. ¿Cómo va a cortarse ese cabello tan precioso en el que está orgulloso? Ese cabello que nunca tuvo. ¿Cómo podrá cortarse eso? Va a preferir morir. Esto no solamente se refiere a Absalón. Hoy en día mucha gente parece inteligente, parece que sabe muchas cosas, pero en la vida de fe son bien necios bíblicamente. Son diáconos, ancianos. Entonces, claro, son reconocidos en la iglesia. Nuestro anciano es espiritual, tanta gracia uno haya, es brillante. Uno oye eso.
Nuestra iglesia también. Hay ancianos guapos, 똑똑한 장로도 있고 ancianos 변호사 inteligentes, 장로도 있고 anciano que es 의사 장로도 abogado, 있고 anciano que es 다 doctor. 있어요 우리 교회. Tenemos de todo en nuestra iglesia. 그렇다고 다가 아니죠. Pero no, eso no es todo. 자기 생각 속에 빠져서 승리한다고 Cautivado en su pensamiento, Absalón pensaba que obtendría la victoria 처음부터 아무 desde un 칼 한 번 안 principio, 쓰고 활 한 no 번 안 usando 쏘고 ni el 그 arco, 왕궁을 nada de 빼앗았습니다. arma, y le sacó de esa manera al palacio. 다윗은 아무것도 아닌데 Pareciera que el rey David 압살롬 es nada. Absalón que va a la 소위 guerra, 왕이라고 하는 위치에 있습니다. él estando en el cargo del rey, 군사 보호하는 자기를 지키는 군사 하나도 없고 no tenía ni un soldado que le cuida a él. 다음에 그 머리에 투구도 안 Además 쓰고 no se puso ni casco 머리카락이 en el cabello. 휘날릴 때 Y el cabello ahora iba moviéndose de arriba para abajo. Soy guapo. Ay, estaba de acá para allá el cabello. 생각이 어디에 가 있어요? ¿Dónde está su pensamiento? Está lleno de cosas carnales. 하나님 그래서 압살롬을 Por eso Dios eliminó a Absalón. 여러분 우리도 신앙생활하면서 Señores, llevando la vida de fe, 그냥 교회 다니고 simplemente 헌금하고 congregando, 뭐 신주 내고 ofrendando, 충성하고 diezmando, empeñándonos. Uno piensa que eso es todo. 그 성경을 자세히 보면은 Cuando detalladamente miramos la Biblia, 저도 yo también. 압살롬 같을 때가 참 Muchas veces hubo ocasiones de que yo parecía Absalón. 내가 잘났어. Soy realmente sobresaliente. Esto sí lo hice muy 아무도 bien. 이런 아이디어 없을 거예요. Nadie seguramente tuvo esta idea. 저도 그런 마음들. Yo también tuve ese corazón. 근데 제가 하나 아는 것은 Una cosa que yo bien sé, 난 옛날 정말 하나님 앞에 죄를 많이 지었다. yo realmente cometí pecado, 도둑질을 많이 hice 했고 muchas 거짓말을 cosas 많이 malas, robé mucho, mentí mucho. 내가 죄 때문에 많이 Yo por el 고통을 했어. pecado sufrí 난 mucho. 죽으면 지옥 간도 정확히 알았어. Yo exactamente supe que 그 iría al 죄 infierno 사함 si 받는 길을 moría 찾았어요. y buscaba el camino para obtener el perdón 찾아보니 del 구약의 pecado 양을 잡아 cuando 제사는 그 buscaba. 이야기가 Y el cómo ofrendaban a la cabra. Esa muerte entendí que era la sombra de 그래서 Jesucristo. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시기 Jesucristo, 전에 antes de morir crucificado, 세상의 죄를 넘겨받기 위해서 Él había recibido el pecado del mundo 세례를 받을 y 때 fue al Jordán. Y cuando recibió el bautismo de Juan el Bautista, todo el pecado del mundo pasó al Señor Jesucristo. 그 이튿날 또한 Al día siguiente, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús que se acercaba, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! 이 요한복음 1장 29절 29절을 En 외우는 el 사람이 너무너무 1.29 많은데 hay tanta gente que memoriza ello, 그 내로 많은 pero 사람들이 señores, 성경을 외워요. mucha 그걸 gente 읽고 외우고 memoriza, 이야기하면 자기는 죄인이라고. lee, pero dice que es pecador. 그럼 그 죄인이란 사람의 죄는 El pecado de 예수님이 esas personas que dicen que son pecadores significa que no pasó al Señor Jesús. El pecado del mundo sí pasó. Sería correcto que nuestro pecado también haya pasado allí. Pero, aunque Él murió con mi pecado crucificado, dice que no murió por mi pecado, pero no se refiere así. En la Biblia dice que todos nuestros pecados han pasado a Jesús, especialmente en Hebreos 10. En el versículo 10 que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz una vez para siempre, ¿eso qué tiene que ver conmigo? El Señor Jesús murió en la cruz, una vez para siempre entregó su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Ha sido entregado por nuestro pecado. Nosotros somos santificados, a eso se refiere. Entonces el Señor Jesús, si murió por nuestro pecado debería pasar a Jesucristo
para que pueda pasar. ¿Cómo Jesús puede morir por nuestro pecado si el pecado no hubiese pasado? De ninguna manera Jesucristo podría morir por nuestro pecado. En la Biblia dice que nuestro pecado pasó al Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista había dado el bautismo y cuando Jesús recibió el bautismo de Juan el Bautista, el pecado de todas las personas había pasado y ese proceso viene a ser. En el Antiguo Testamento, sobre la oveja, el becerro y la oveja es sombra de Jesús. Cuando uno pone la mano, el pecado pasa y cuando muere el animal, obtenemos el perdón del pecado. El Señor Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús muere crucificado siendo Cordero, dice ahora consumado es. Y cuando muere bajando la cabeza, en ese momento todo nuestro pecado pasa al Señor Jesús. Si eso es seguro, el Señor Jesús murió por mi pecado y mi pecado ha sido lavado, eso es seguro. Hoy en día, en muchas iglesias, aunque los pastores predican mucho acerca de la cuestión del pecado, que es lo más importante, exactamente no lo pueden explicar. El pastor dice que él es pecador, también el anciano dice que es pecador, también el diácono dice que es pecador. Entonces, ¿de qué sirve la cruz? Hace poco, un hombre llamado Pastor Choyonggi falleció y él testificó. Antes de morir, dice que él testificó de esta manera. De repente, no sé si estaba fuera o dentro del cuerpo, bien, no lo sé. Pero dice que él murió y fue al infierno. Y que se arrepintió en el infierno y que él subió al cielo en ese momento. Es algo bien peligroso lo que dice. Se arrepintió y puede ir al cielo. De ninguna manera, por el arrepentimiento uno puede ir al cielo. Significa que eso le permite el perdón del pecado. El arrepentimiento no le permite el perdón del pecado a uno. Si el arrepentimiento lava el pecado, no habría necesidad que Jesucristo muera en la cruz. Lo que lava nuestro pecado no es el arrepentimiento. Está en la sangre de Jesucristo para lavar mi pecado. Solamente la sangre de Jesús. Y cantan de esa manera, pero no saben ni qué significa. Para lavar mi pecado, no hay mejor que la sangre de Jesús. Sí. Por eso, a pesar de que ahora dicen que Jesús murió por su pecado, siguen diciendo de que son pecadores. Casi la mayoría de las iglesias de Corea están enseñando de tal manera. Por eso mucha gente todavía está cargando con su pecado. No cree en la Biblia, cree en su pensamiento. Señores, la Biblia, ¿qué es lo que nos dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 24, cuando vemos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De antemano nosotros, por la sangre de Jesucristo, hemos sido lavados, hemos sido justificados. No solamente aquí, también en 1 Corintios 6:10 también dice de tal manera. ¿Cómo está escrito aquí? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el 11 cuando vemos, y esto era algunos,
우리 모두 이런 죄를 지었다. Todos hemos cometido tal pecado. 그러나 Mas ya, 주 예수의 이름과 en el nombre del Señor 하나님의 성령 Jesús y 안에서 por el Espíritu de nuestro Dios, 씻음과 mas ya habéis sido lavados, 거룩과 habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así dicen en inglés. But 너는 씻어졌다. tú has sido lavado, 너는 거룩해졌다. tú eres santificado, tú eres justificado. 죄를 지었어. Hemos cometido pecado, pero 그러나 예수님으로 말미암아 por Jesucristo 씻어졌고 ha sido lavado, 거룩해졌고 ha sido santificado, 거룩해졌다. ha sido justificado. 이 성경 말씀. Es la palabra de la Biblia. 많은 교회가 Hoy en día, muchas iglesias, 지도하기 편하도록 하기 위해서 para 죄인을 만들려고. ahora guiar a los miembros, nos enseña de que somos pecadores. 19살 때 이 사실을 Yo a los 19 años entendí esta realidad. 청년들 우리 친구들에게 만날 때마다 A los jóvenes de la iglesia, cuando me encontraba, le hablaba acerca del perdón del pecado. 어느 날 목사님이 Hoy en día, los pastores. Un día, un pastor me hizo a un lado. 박우수 선생 주일날 차 타고 Señor Oxupar, 수찬정지처 él me había castigado porque me subí a un bus en un domingo. 목사님 수찬정지가 뭡니까? Pastor, ¿qué es ese castigo a lo que se refiere? 죄를 지어서 성찬식에 참여하지 마. Ya que usted cometió pecado, no podrá participar en la Santa Cena. 목사님 아니면 일주일에 한 번 차 타고 주일날 Yo quería decir, su hija, después de una semana, 토요일에 왔다가 va al colegio en Daegu, entonces siempre se sube en el bus. 오후에 Los fines de semana almuerza el domingo y después de almorzar, después en bus va a Daegu. 내가 목사님 따님이냐고 소리가 이만큼 나와. Yo hasta aquí tenía deseo de decirle, y su hija, pastor. Entonces, como que él se sentiría muy avergonzado. Dejando todo a un lado eso, 너무너무 가슴 아픈 것은 me dolió tanto el corazón 마음을 아프게 하는 것은 porque 예수 십자가의 피 tanto será quebrantado el corazón de Dios. Consideran que la sangre de Jesús es absolutamente nada. 만일에 예수의 피가 우리 죄를 못 죽었는데 Si la sangre de Jesús 실패했다는 얘기밖에 안 돼. realmente muere de tal manera, 성경은 뭐라고 말해? significa que fracasó. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús no fracasó, 죄를 위해 죽으시고 murió por nuestro pecado. 우리 죄가 눈처럼 Y nuestro pecado ha sido más blanco que la nieve. 오늘 많은 교회 십자가를 세워놓고 Muchos erigen la cruz. 십자가를 교회 앞에 달아놓고 하면서 A pesar de que ponen la cruz delante de la iglesia, 죄인이라고 말합니다. ellos siguen diciendo de que son 예수를 헛주고 pecadores. 있다는 거죠. Y la muerte de Jesucristo viene a ser algo vano. 그렇지만 죄를 씻었지만 또 죄를 지어서 죄인 아니야 하는데 Lavo el pecado. Realmente cometemos pecado. ¿No somos pecadores? Si no hubiese lavado aquello, no hubiera necesidad de lavar. Si lava la mitad, no habría necesidad de lavarlo. 중요한 이야기를 합니다. Algo muy importante. 예수 우리 죄를 반 씻지 않고 No nos limpió dejándonos la mitad limpios, no lavó un tercio, no lavó un cuarto. 완벽하게 Perfectamente nos dejó limpios. 믿습니까? ¿Creen en ello? 완벽하게. Perfectamente nos dejó limpios. Y de tal manera nosotros somos santos. 자, 압살롬이 Absalón 자기가 참 똑똑한 줄 알았습니다. pensaba que era bien inteligente. 그러나 하나님의 뜻에 어긋났습니다. Eso iba en contra de la voluntad de Dios. 그래서 너무 쉽게 De manera fácil. 자리를 빼앗았지만 Aunque le sacó el trono de David, 칼 한 번 안 뽑아보고 no sacó ni siquiera una espada y murió. 압살롬아, Absalón. 이놈아, Ay, hombre. 너 왜 그 머리칼
축을 쓰지. ¿Por qué no usaste casco? 그럼 밑에 부하들 하나만 데려가도 되는. Y también podrías haber llevado solamente 그리고 un 그 soldado, 머리카락이 aunque 나무에 sea. 칼바위 그 Y si estaba 시범되는 colgando tu cabello, podrías haberlo 할아버지 cortado con tu 죽으면 머리카락 espada. 잘라지고 밑에 떨어지고 Porque si 살죠. corta el cabello, él podrá caer para abajo y podrá sobrevivir. 잘난 것 때문에. Él, ya que era sobresaliente por su cabello brillante, de manera tan vil, 우리도 정말 muere. 수고대 피부가 더 귀중한 것이 없는데. No hay algo más precioso que 험한 la 것을 sangre de 귀중하게 Jesús. 여기면서 Cuando consideramos precioso algo vano, 사람들이 너무 hay tanta gente que de tal manera se ha apartado de la 사랑하는 iglesia. 여러분, 우리는 Amados, 우리 nosotros 생각을 버립시다. dejemos nuestro pensamiento. 성경은 하나님의 말씀입니다. La Biblia es la palabra de 하나님 Dios. 말씀 우리 죄가 씻어진 겁니다. Si la palabra de la Biblia dice 하나님 que 우리 nos 죄를 lavó, 기억지 않는다고 somos 말씀하시죠. limpios, Dios dice que no se acuerda de 우리가 nuestro 이런 pecado. 죄를 지었지만 Hemos cometido este pecado, 우리가 씻어졌고 hemos sido lavados, somos santos 의로워졌다고 y realmente dice que somos justos, pero hemos sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados. 눈에 여러분 생각 다 버리고 이 성경 Todo ese pensamiento ustedes dejan a un lado. Solamente necesitan creer en esta palabra de Dios. 하나님 우리 죄가 씻어졌습니다. Si Dios nos dice que nos lavó y punto. Hay tantas cosas 전 en 세계 esta 많은 Biblia. 사람들이 Y las personas de todo el 제가 mundo, 하는 이 설교를 또 깜짝 oyendo este 놀라 sermón, la gente se asombra en gran manera. 같이 한 사람들이 많습니다. Y 오늘 많은 교회는 예수 십자가에 못 박혀 tantas 죽었지만 iglesias, 우린 죄인이다. aunque Jesús murió por la cruz, en la cruz, ellos dicen 그 que 말은 son 예수 pecadores. 십자가 실패했다는 이야기밖에 안 돼요. Ahora vendría a ser simplemente un fracaso. De nuevo recalco, 십자가에 실패하지 않았어요. Jesús no fracasó en la cruz. 나와 이 자리에 계신 여러분 모두의 죄를 위해 죽었고 Él murió por el pecado de todos nosotros, incluyéndome a mí, 우리가 누구든지를 불문하고 죄를 sea quien fuera. Realmente nos ha lavado nuestros pecados, dejándonos como una blanca nieve. Han cometido pecado. 정확하게 받으셨기 Exactamente. Hemos sido lavados del pecado. Y ya no hay ninguna condenación. 성경이 이렇게 말합니다. Así lo dice la Biblia. 죄인이란 말이 겸손한 말이야. 이 El que 십자가를 digan 모두가 que son pecadores no es una palabra humilde, es insultar la 정말 cruz. 악하고 Es algo malo, es algo sucio, 이제 우리는 압살롬처럼 나를 como Absalón, no confiando en su ser, 내 생각도 믿지 마. no confiando en su pensamiento. 하나님의 말씀을 Vamos a creer en la palabra de Dios. 씻어졌다고